Hola, bienvenidos al segundo segmento informativo de Noticias del Agro. Soy José Rentrén y para mí es un gusto compartir con ustedes información útil del sector. El día de hoy hablaremos sobre el medio ambiente y para ello tenemos una entrevista realizada, cortesía de la Fundación Española, a la bióloga Ana Caño, quien nos va a hablar sobre el desarrollo de plantas resistentes a la sequía severa. Bienvenida a Noticias del Agro. Para comenzar, ¿podría contarnos las claves obtenidas en esta investigación? Básicamente la sequía es el principal problema de la agricultura a nivel mundial y actualmente pues, con el cambio climático estamos viendo que se aumenta el número de pérdidas en la agricultura por sequía. Y principalmente lo que le pasa a las plantas normalmente cuando tienen una falta de agua, una carencia de agua, es que paran de crecer en primera instancia y luego pues, a continuación mueren. Entonces, pues es súper importante hasta ahora. Quizá las estrategias más importantes para hacer que las plantas sean resistentes a la sequía o tolerar la falta de agua pues son a través de la biotecnología, a través de manipular genéticamente las plantas a fin de hacerlas más resilientes o con una capacidad mayor de adaptación a la falta de agua, al estrés hídrico. Bien, ¿podría contarnos cómo fue el proceso de investigación para obtener estos resultados en los genes de las plantas? Se sugería que podría haber una conexión entre estas hormonas esteroides que regulan el crecimiento y su habilidad de adaptar el crecimiento en respuesta a estreses, como por ejemplo el de la falta de agua. Decidimos iniciar un proyecto con un corte más biotecnológico, pero en principio siempre utilizando nuestra planta modelo, Arabidopsis. Hasta la fecha, como te he dicho antes, cuando las plantas se ven sometidas a un estrés por falta de agua, lo que pasa es que la planta deja de crecer. Y esto es porque la planta tiene acoplado el mecanismo de resistencia al estrés o de adaptación al estrés con el crecimiento. Esto es una cosa súper natural. Y nosotros lo que hemos hecho es desacoplar este mecanismo. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Ha sido porque hasta la fecha la mayoría de los estudios que se han reportado se centran en manipular genes que están o sobreexpresar genes de la planta que confieren resistencia al estrés, pero en toda la planta. Esto, claro, automáticamente conlleva que la planta deja de crecer en condiciones de estrés. Entonces, se han podido obtener plantas resistentes al estrés, pero que son enanas, cosa que no es muy favorable para la agricultura, no siempre. Entonces, el objetivo nuestro era poder desacoplar este proceso a fin de hacer plantas que son resistentes al estrés y a la vez continúan creciendo. Y esto lo hemos hecho manipulando la señalización o los niveles de receptor de hormona solo en unos tejidos concretos de la planta. Y estos tejidos son las células madre y el sistema vascular. La sequía es el principal problema de la agricultura a escala mundial. Cuéntenos un poco el resultado de la planta resistente. Lo que hemos conseguido es, de alguna manera, hacer que la planta produzca un número mayor de metabolitos que la confieren resistencia al estrés, porque son metabolitos como que actúan como osmoprotectores y permiten que la célula se mantenga hidratada en condición de estrés. Y esto lo hacemos porque cuando manipulamos los niveles de receptor, lo que hemos visto es que aumentamos la síntesis de estos metabolitos en la hoja, que se producen por resultado de la fotosíntesis, casi todos son azúcares, sorbitol, trealosa, que se conoce que tienen un efecto protector en condiciones de sequía. Y hacemos que estos metabolitos se movilicen a los tejidos de la raíz y se acumulen en la raíz. Y esta acumulación hace que de alguna manera la planta sea ciega al estrés durante un periodo de sequía, que nosotros en las condiciones experimentales del laboratorio es de 2 semanas. Y este periodo le llamamos sequía severa. Entonces lo que hacemos es, tenemos las plantas 2 semanas en sequía severa y luego las volvemos a regar durante una semana. Y lo que vemos es que podemos duplicar la resistencia de las plantas al estrés y estas plantas no solo no se mueren, sino que además continúan creciendo en condiciones normales y no son enanas, son plantas totalmente normales. ¿Qué métodos diferentes realizaron para obtener estos tipos de genes en las plantas? Lo que nosotros hemos hecho diferente de lo que se había hecho hasta ahora, de alguna manera, es poder expresar o manipular la señal de piasinosteroides solo en unas pocas células, en las células madre. Y de esta manera el resto de la planta sigue actuando de manera normal, pero estas células son capaces de alterar la producción de metabolitos que confieren resistencia a sequía y de alguna manera desacopla la resistencia a la sequía de la parada de crecimiento. Cuéntenos un poco del tipo de plantas que fueron utilizadas para la investigación y que hayan tenido resultados positivos. Nosotros hemos hecho todo nuestro estudio con una planta modelo que
Arabidopsis thaliana, que bueno, se sabe muchísimo, pues es un gran modelo porque permite trabajar muy rápido, trabajar a nivel de biología molecular y celular también, pues de una manera muy eficiente porque los órganos son muy finos o la raíz es muy transparente. En particular nosotros trabajamos con la raíz y podemos hacer estudios de muchísima resolución, lo cual nos permite avanzar rápido. Y esto a nivel biotecnológico y la es muy otra característica importante. Y actualmente tenemos un proyecto financiado del Consejo Europeo de Investigación para implementar estos resultados en cereales. Y en concreto nosotros en mi laboratorio estamos interesados en el estudio del sorgo, porque es un cereal que tiene unas ventajas genéticas muy importantes, porque es diploide, a diferencia, por ejemplo, del trigo, que también es muy interesante, pero es pentaploide, lo cual dificulta de alguna manera el análisis genético. Y estamos trabajando en sorgo para poder implementar todos estos avances y poder generar variedades de sorgo mejor adaptadas a la sequía. Y esto lo vamos a hacer mediante tecnología CRISPR-Cas. Podemos editar genéticamente algunos de los genes, ya estamos produciendo plantas que tienen cambiados los niveles de receptores vasculares de esteroides en el sorgo, y lo que cabe ahora analizar es si estas plantas modificadas también pueden pues, reproducir de alguna manera los resultados de la planta modelo. Esperamos que sí, porque está muy conservada la secuencia, la señalización vemos que está muy conservada en los dos sistemas, en los dos organismos, a pesar de las diferencias. Y con esta interesante información llegamos al final de esta entrevista. Agradecemos a la Fundación Española Antama por habernos aportado este material. Recuerden que si ustedes desean realizar algún aporte a este espacio del noticiero, pueden hacerlo a través de prensa@agrotendencia.tv. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos. Conoce la importancia de la recolección del agua en la agricultura.